Queremos tratar dos temas fundamentalmente en esta conferencia de prensa. El primero es que los traidores no les gusta que les llamen traidores. Ese tema andan preocupados porque es claro que el pueblo se sintió traicionado y está molesto con aquellos representantes populares que están en los espacios del Congreso y que traicionaron, así lo siente la población, traicionaron el compromiso con México, el compromiso con el país. De este tema le vamos a pedir a la senadora Antares y a los demás senadores que hagan uso de la palabra. Yo quisiera abordar algo que se ha convertido en repetición y en un manejo por la oposición, en un manejo distorsionador por parte de la oposición, que las escuelas de tiempo completo, que las estancias infantiles, no hay un gobierno que haya invertido más en desarrollo humano que nuestro gobierno. No hay un gobierno que haya invertido más en la gente que este gobierno con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y con este gobierno de la Cuarta Transformación. Esto es muy importante. Muchos de los fondos que prevalecían y que se mantuvieron durante anteriores gobiernos sirvieron como fondos para la corrupción, así hay que decirlo. El Fondo Minero fue un fondo creado en el gobierno de Peña Nieto en el 2014 y funcionó del 2014 a 2020 para redirigir recursos provenientes de la explotación minera a las comunidades afectadas por esas actividades. Se tenía la expectativa de que su impacto fuera positivo. Gracias a esto se recaudó una parte del beneficio privado extraído por mineros para distribuirlo por medio de bienes públicos. Sin embargo, las buenas intenciones del fondo se vieron mermadas por la mala implementación y por los actos de corrupción. El fondo recaudó 21.6 millones de pesos, de los cuales solo 10.4 millones de pesos, 40% fueron asignados en 2.553 proyectos de inversión física para el mejoramiento y el desarrollo social de las comunidades afectadas. Menos de la mitad fue lo que se usó del Fondo Minero porque no se hicieron los proyectos, porque no se aplicaban los recursos y porque los recursos no se llevaron a cabo a través de mecanismos transparentes. Cuando un gobierno municipal no ejercía los recursos con transparencia, los recursos eran redirigidos o eran retenidos por la SEDATU, que fue el que administró en la parte final este recurso. La mayor parte de los recursos del Fondo Minero, 63%, fueron ejecutados por autoridades municipales en proyectos pequeños de 20,000 a 216,000 millones de pesos. El 72% de los recursos mineros se concentraron en 4 estados: Sonora, Zacatecas, Chihuahua y Durango. Y yo quiero decirles que aquí no acordamos la desaparición del Fondo Minero, sino que los recursos del Fondo Minero fueran dirigidos a los programas de la escuela nuestra, a los programas educativos para apoyar a las zonas más pobres y marginadas, muchas de ellas de las zonas mineras, para mejorar la infraestructura educativa de los niños y de los jóvenes a través de la infraestructura educativa. Entonces, aquí están los ejemplos, pero así como estos ejemplos, hay decenas de ejemplos en Zacatecas de escuelas y de infraestructura que se ha llevado a cabo, carreteras. La carretera de Mazapil al municipio de Nieves se hizo con recursos, una parte de este fondo de minería. Pero también quiero decirles
que los recursos que eran entregados a los municipios, muchos de esos recursos nunca se usaron con transparencia. En Zacatecas, en Mazapil, se programó una obra de agua potable para una comunidad que se denomina la comunidad del Vergel. Esa obra la iba a ejecutar la presidencia municipal. Tiene 5 años la obra y no la han terminado. Y el recurso ya está asignado. La obra está tirada y la gente de la comunidad no tiene agua potable. Y 30 comunidades de la zona minera de Peñasquito, de Goldcorp, no tienen agua potable. ¿Por qué? Porque la minera requiere altos volúmenes de agua y para contar con el agua ha hecho perforaciones de 800, 1000 y 1200 metros de profundidad. Y eso ha ocasionado que los pozos de agua potable de las comunidades, que eran pozos de 150, 200, 220 metros de profundidad, todos ellos se hayan secado. Y esas comunidades que debieron de haber sido reparadas sus afectaciones a través del fondo minero, nunca lo fueron, porque las presidencias municipales desviaron esos recursos ni nunca se usaron con transparencia. Solo del fondo minero tenemos la Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades en 2.065 millones de pesos, es decir, el 15% de los recursos que fueron auditados por el fondo minero. ¿Qué es lo que se buscó? Evitar la falta de transparencia y la corrupción y el uso discrecional que hacían las presidencias municipales del fondo minero para implementar y hacer realidad los derechos más importantes de los mexicanos, que es el derecho a la educación y el derecho a la salud. Por eso el fondo minero no desapareció, por el contrario, se establecieron mecanismos para evitar el mal uso de los recursos. Por eso ahora se establecieron los lineamientos por la Secretaría de Hacienda para la administración, seguimiento y control y rendición de cuentas sobre los recursos correspondientes a proyectos de infraestructura física para las zonas mineras. Hoy tenemos rendición de cuentas sobre estos recursos para infraestructura educativa y para infraestructura para resolver los enormes rezagos educativos que tenemos en estas regiones. ¿Qué es lo que se hizo? Evitar la corrupción que se había empoderado de las presidencias municipales como cultura de gobierno. Entonces, hoy se quejan, los que se quejan del fondo, se quejan porque eran parte de este ciclo de corrupción. Te cobraban un 10, 15, 20% por la gestión del fondo minero, aquí en las propias dependencias federales. Iban los funcionarios a buscarte para decirte que sí les entregaban el recurso, pero que ellos se quedaban con una parte de ese recurso. La corrupción fue lo que imperó y en esa lucha contra la corrupción, hoy nuestro presidente está buscando que los recursos bajen directamente a las comunidades y a las zonas más afectadas y más necesitadas. Como decimos, nunca un gobierno había invertido más en desarrollo humano como es el de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues con la novedad de que los panistas están ofendidos con el pueblo de México porque los llaman traidores, porque han ido a algunas de sus oficinas a hacer clausuras simbólicas en protestas pacíficas, en donde no los han insultado, simplemente han manifestado la idea de traidores a la patria por votar en contra de la reforma eléctrica. Y lo que ellos dicen es que nosotros organizamos el linchamiento. A ver, quienes tienen control de medios son ellos. Quienes han despotricado tantas cosas en contra de nosotros, que la gente panista se mete contra nuestro físico, con agresiones e insultos personalizados, ahora resulta que nosotros somos los promotores. No, es muy importante que estas personas que se han dedicado a desdeñar siempre al pueblo, se acostumbren a que el pueblo despertó, a que el pueblo que en más del 80% estaba de acuerdo con la reforma eléctrica que ellos votaron en contra, les reclame
¿Y cuál es la sorpresa de que el pueblo se lo reclame? Eso rendimos protesta nosotros cuando iniciamos en el Senado. Rendimos protesta diciendo que si no cumplimos, que el pueblo nos lo demande. Es lo que está pasando. Entonces, resulta que son muñequitas de Sololoy y ahora les duele mucho que el pueblo les llame como son traidores a la patria. Entonces, nosotros seguimos como representantes del pueblo diciéndoles lo mismo aquí. Ellos no quieren que les digamos traidores a la patria, pero ellos sí inventan toda clase de mentiras, nos insultan, nos agreden. Entonces, es nada más dejar constancia que el pueblo de México no está dormido, que el pueblo de México sabe lo que le conviene y que el pueblo de México estará demandándonos a los representantes, las representantes populares, lo que ellos quieren que votemos. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Hay otro evento creo que aquí cerca y por eso no se va a escuchar. Esta es una de las pocas veces que su servidora ha tomado un lugar aquí para poderles compartir algo que nos está preocupando demasiado en el estado de Yucatán. Como ustedes saben, Yucatán tiene un gobierno de extracción panista y últimamente aquí en el Senado de la República hemos escuchado que el señor presidente es el autoritario y que él no respeta y que él no tiene pues el más mínimo respeto por las instituciones. Y hoy les vengo a contar cómo es que Acción Nacional asaltará al Poder Judicial en Yucatán. ¿Cómo es que Acción Nacional no tiene el mínimo respeto por el Poder Judicial de Yucatán? Y comienzo diciéndoles que el 10 de abril, justo el día de la revocación de mandato, para que esto no escalara a medios ni saliera a ningún lado, porque les quiero decir que de lo que voy a hablar aquí, en Yucatán no se menciona absolutamente nada. Y la única que ha salido a desmenuzar la iniciativa que el gobernador, que aquí está, envió al Congreso del Estado de Yucatán, donde tiene mayoría y posiblemente haciendo ciertos canjes tenga la mayoría calificada y pueda cometer este asalto al Poder Judicial. Aquí está la firma de que es el documento original de la iniciativa. ¿Sobre qué versa? Esta iniciativa, que se presentó como una intención de modernizar el Poder Judicial de Yucatán, de ahorrar recursos en el Poder Judicial de Yucatán, cuando la vemos, cuando la leemos, nos damos cuenta que la verdadera intención es aumentar el número de magistraturas del Pleno del Tribunal, pasando de 11 a 17 magistraturas, es decir, aumentando 6 para el Pleno del Tribunal. Y en el caso del Tribunal Electoral, que ya es parte del Poder Judicial, dada la reforma en unos años anteriores, va a pasar de 1 a 3. Entonces, en total, el número de magistrados que pretenden aumentar son 8, para llegar a ser un total de 20. Eso implica un gasto al erario que no se ve reflejado en el presupuesto de egresos del Estado de Yucatán. Pero ahí no para el asunto, porque además pretenden eliminar la ratificación pasando, es decir, la ratificación actual se hace 6 años, se pasa por el proceso de ratificación y continúan otros 9, de tal forma que cumplen 15 años, magistrados y magistradas. Bueno, ya no habrá, ya no hay momento para poder decidir si ha lugar o no. Y además, porque todavía hay más, pretende que los magistrados que están actualmente se vayan del Poder Judicial. Los invita graciosamente a retirarse del Poder Judicial, colocando en los artículos transitorios artículos que prácticamente pueden tener los nombres de cada uno de ellos y de ellas. Por ejemplo, les dice que si se van ahorita, en el momento que se apruebe esta reforma, tendrán 60 días para irse. Si se van,
les va a dar más de lo que les corresponde como haber de retiro. Pero si se quedan, entonces solamente les dará 1 año de haber de retiro. Eso, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, representa un ataque a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial de Yucatán. Y no me pueden decir que el presidente de la República hace lo mismo. No, de ninguna forma. Porque aquí se han nombrado a los magistrados que han salido, que han sido 4, 1 hombre y 3 mujeres. Pero ahí pretenden que se vayan todos, para que en total el Congreso del Estado, es decir, a propuesta del gobernador, nombre a 19 magistrados y magistradas. Es inaudito. ¿Qué costo va a tener eso? 80 millones de pesos. Porque además de tener a los 19 magistrados y magistradas, estaré pagando al mismo tiempo, o estaría pagando el pueblo de Yucatán al mismo tiempo, el haber de retiro de 9 magistrados, porque 3 se van, les toca irse este año. Entonces, esos 80 millones de pesos estuvieron guardados en el presupuesto de egresos, y ahí hay una falta, hay una mentira. Se está ocultando información, se está ocultando dinero, y de eso son responsables las y los diputados locales del Congreso de Yucatán. Y entonces, además de esto, quiero decirles que están aumentando las causas de retiro forzoso. Ya no te vas a los 75, te vas a los 70 años. Además, si cumples tus 15 años como magistrado, también te vas. Y por si fuera poco, a los que tienen carrera judicial, si los llegasen a nombrar cuando tengan 25 años en el Poder Judicial del Estado y estando en 5 años de la magistratura, como van a cumplir 30, también se tienen que ir, porque ahora será retiro forzoso irte a los 30 años. Entonces, eso es un atentado contra el desarrollo profesional y el derecho humano de las personas que trabajan en el Poder Judicial. Y por último, es inaudito que pretendan aumentar 80 millones de pesos a la segunda instancia, que es el tribunal, y no sea a la primera instancia. Porque uno de los grandes y graves problemas que tenemos en Yucatán se presenta en la primera instancia del Poder Judicial, que es donde están los jueces y las juezas, los actuarios, los secretarios de acuerdo, los notificadores y notificadoras. Entonces, ¿por qué no darle ese dinero a la primera instancia del Poder Judicial? ¿Por qué aumentar el número de magistrados y de sus equipos, que solo representa el aumento de la burocracia? Porque la carga laboral real, reitero, no está en la segunda instancia, sino en la primera. Entonces, esto se trata de pago de favores, de darles los lugares a los amigos. Gracias. Y lo peor aún, ¿qué nos espera de la procuración y de la impartición de justicia en Yucatán? El Tribunal Local del Poder Judicial es la terminal de todo proceso jurídico, de todos los delitos del fuero común, los homicidios, los feminicidios, los despojos de tierras, que es lo que hoy está de moda en Yucatán. Los delitos bancarios también, los delitos del orden civil. Entonces, ahora desde el Poder Judicial también se va a proteger a los amigos. Y el día de mañana que otro gobierno llegue y quiera hacer denuncias por actos de corrupción, como estarán los amigos en el Tribunal del Poder Judicial, entonces no habrá justicia. Y cualquiera que se atreva a enfrentar al poderoso gobernador de Yucatán no va a tener justicia, sea quien sea. Entonces, y con esto termino, nos acusan de querer violentar y llamar traidores, etcétera. Pero eso solo es decir. En este caso, muy concretamente, no se trata de decir, se trata de hacer, y aquí está la prueba. Publicada en el Congreso, publicada en la página oficial del Congreso del Estado de Yucatán. Son hechos, efectivamente, hechos. Así que ahora pueden revisarla y pueden decir quiénes son los verdaderos autoritarios. Y esos son Acción Nacional no queriendo dejar el poder, porque saben que poco a poco lo están perdiendo, porque la 4T va avanzando. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros, y espero que ustedes sí, con estos medios de comunicación responsables,
sean capaces de decirle, no solamente al pueblo de Yucatán, sino al pueblo de México, este asalto al Poder Judicial del Estado. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo voy a continuar con el tema sobre los traidores a la patria, porque decía mi abuelita, después de niño ahogado, pozo tapado. Ya ahora que se les exhibió que el pueblo de México está pendiente de sus acciones, ahora ya no les gusta cuando nosotros se los advertimos, cuando les dijimos que el costo en esta ocasión para el tema de los votos y las abstenciones en la votación de la reforma eléctrica, en todas las votaciones de las propuestas de la Cuarta Transformación, pues el costo ahora va a ser el costo político que le va a dar el pueblo de México y que va a ser reflejado en las urnas. Por eso les decimos nuevamente que tienen la posibilidad de recapacitar. Ayer el senador Dante Delgado en la votación en general votó a favor del dictamen de la modificación a la ley minera, y ya cuando se hizo la votación particular, ahí votó en contra de esta, y así como él, muchos compañeros más. Así que así como se ha estado denunciando por varios compañeras y compañeros quienes votaron en contra de la reforma constitucional a la ley eléctrica, también vamos a empezar a denunciar a esos traidores a la patria que votaron en contra de esta ley de la industria eléctrica. Afortunadamente aquí, de la ley minera, aquí en el Senado de la República pues somos más visibles, somos menos, y muchos por evitar este tipo de cuestiones, aunque se mordieron la lengua, votaron a favor y acompañaron esta minuta que el día de ayer votamos y que se autorizó y que ya hoy es un decreto en el diario de la Federación. Muchas gracias. Va a dar la palabra al compañero senador. Gracias. Señores de los medios, como senador por el estado de Oaxaca, el estado con más población de los pueblos originarios de nuestra nación, la aprobación de los decretos de leyes, tanto en lo general como en lo particular, que se hizo ayer en este honorable Senado de la República, es un triunfo, principalmente como un acto de justicia para los pueblos originarios. Sabemos que en la mayoría de las reservas mineras, de los recursos naturales y minerales, están conservados en la inmensa zonas donde habitan los pueblos originarios. Y esto se debe a la cosmovisión de los pueblos originarios y mesoamericanos de México. Somos mexicanos y mexicanas todas y todos, pero tenemos diferentes formas de ver y de cuidar a la naturaleza. Como pueblos originarios, la naturaleza para nosotros somos parte de ella. Para los que tienen la cultura y la costumbre occidental, la madre naturaleza para ellos no es más que una simple mercancía en el cual no le guardan ningún respeto, no le guardan ningún sentimiento. Y se vio claro, ya lo dijeron los compañeros senadores y senadoras que me antecedieron, la forma que actúan los conservadores, los neoliberales, los que nada más están de cuerpo acá en el país, porque su sentimiento es europeo, su espíritu es europeo. Sin embargo, nosotros, como pueblos mesoamericanos, estamos contentos, estamos orgullosos, porque ahora nuestros pueblos tienen un instrumento en el cual pueden hacer uso para poder generar mejores condiciones de aprovechamiento para el desarrollo de nuestros pueblos. Ningún pueblo originario ha sido pobre, nos han robado, nos han saqueado, nos han abandonado, nos han humillado. Por eso nos encontramos en las condiciones en que nos encontramos,
porque nuestras mejores tierras, nuestros mejores minerales, nuestras mejores aguas, nos lo han agantallado los que siempre tienen la idea como que México sigue siendo tierra de conquista. Pero ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el gobierno de la Cuarta Transformación, se acabó eso. México tiene dignidad, México tiene soberanía y principalmente en sus recursos energéticos. Gracias, compañeras y compañeros. No sé si hay alguna pregunta. Sí, senador, tenemos preguntas. La primera de ellas es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. ¿Qué tal, senadores? Buen día para todas y todos. Pues es preguntarles sobre el tema que estaban tocando de lo que está pasando, que llaman linchamiento, los opositores a ustedes. Pues es preguntarles, pues viene la reforma electoral, viene la reforma de la Guardia Nacional, son reformas que le importan al presidente López Obrador. Es preguntarles si habrá alguna modificación de la estrategia que están siguiendo. Yo no califico, finalmente estoy aquí para informar. Es si van a cambiar o van a tener alguna modificación. Obviamente se lo voy a buscar preguntar al presidente en la conferencia matutina de mañana, cuando me toque. Es preguntarles porque vienen dos reformas importantes, senador Cravioto, importantísimas. En primera, la electoral. No vamos a cambiar la estrategia. No. Cada quien es responsable de sus votos y no por tener votos de la oposición vamos a arrear banderas. Vamos a decir las cosas como son. En el caso de la reforma eléctrica y ahora de la ley minera, traicionaron al pueblo de México y eso, los que traicionan pues son traidores. Y en el tema de la reforma electoral, pues va a ser otra vez evidenciarse que no están con las causas, porque ¿qué va a venir en la reforma? Bajar prerrogativas a partidos políticos. Al INE. ¿Van a votar en contra de eso? Va a venir en la reforma que haya menos pluris. ¿Van a votar en contra de eso? Va a venir en la reforma que los consejeros del INE sean votados de manera directa por el pueblo. ¿Van a votar en contra de eso? Pues se van a evidenciar, aunque no pasen las reformas, se van a seguir evidenciando ante la sociedad. Entonces no vamos a cambiar la estrategia, vamos a decir las cosas como son y si hay traición al pueblo de México, pues les vamos a decir traidores. Si no fueran traidores, les va a ir muy bien el 5 de junio en la elección en 6 estados. Y si el pueblo de México está de acuerdo que son traidores, les va a ir muy mal el 5 de junio. Entonces aquí el 6 de junio vamos a ver quién tenía la razón, si ellos o nosotros. Pero yo creo que los vamos a arrasar en las urnas con el voto de la gente que ya está harto de traiciones al pueblo de México. Perfecto, gracias, senador. De nada. De la jornada. Hola, buenas tardes, buenos días, no sé. Sobre este mismo tema de las quejas de la oposición, incluso hoy en el Pleno, en el sentido de que ustedes están desatando una campaña de odio que podría incluso poner en riesgo su integridad. ¿Qué tan cierto es? Ya hablaron mucho, pero ¿no habría el riesgo por ahí de que alguien realmente agrediera a algún legislador y luego lo responsabilizaran a ustedes? Y le quería preguntar a la senadora Camino, ¿qué se puede hacer para evitar este atropello que pretende el gobernador de Yucatán? No, nosotros no estamos incitando al odio, no estamos diciendo vayan y hagan tales cosas contra los diputados, contra los senadores que están traicionando al pueblo de México. Nosotros estamos diciendo, en una democracia, en las urnas se va a demostrar si la gente está de acuerdo con la forma en que votan ellos o no están de acuerdo. Es lo que estamos diciendo. Y por supuesto señalándolo. Ellos quisieran, como antes se hacía, que votaban el IVA, que votaron el FOBAPROA y que nadie lo señaló. Nosotros hoy los estamos señalando simplemente en su responsabilidad como legisladores, porque desde nuestro punto de vista
La responsabilidad que tenemos los legisladores es con el pueblo de México, es con la patria, no es con las empresas transnacionales. Aquí somos representantes del pueblo de México y no somos representantes de transnacionales. Si quieren ser representantes de transnacionales, pues que se vayan a asesorar a las transnacionales, que se vuelvan cabilderos de transnacionales y no que sean representantes populares. Además, llama mucho la atención que ellos hablen de que promovemos odio, porque la promoción del odio es meterte de manera personal con las gentes. Entonces, nadie los ha agredido por quienes son ellos. Les están reclamando sus actos políticos. Las manifestaciones de las que se quejan han sido todas pacíficas. Ahorita hacen alusión a lo que pasó en Guanajuato. En León fueron personas a poner cartulinas y hacer cierres simbólicos de las casas de gestión de los diputados federales León y también en Irapuato. Hoy están haciendo lo mismo en Celaya y también ya se están quejando de eso. Pero es una manifestación pacífica, es el derecho libre de manifestación que tiene la ciudadanía y ese por supuesto lo quieren coartar como ellos acostumbran a hacerlo. Entonces no ha habido violencia ni nada. Hay una señora alcaldesa de por aquí cerca que se quiere colgar la inseguridad que ella promueve en su alcaldía y resulta que asaltan a una diputada en su alcaldía y le echa la culpa a la gente. Por favor, eso es quererse subir a un tema del momento a todas luces, es equivocado. Yo agradezco mucho su pregunta y con respecto al tema de Yucatán, le voy a poner en contexto un poquito más, que actualmente, por dar un ejemplo, hay una denuncia o hay un litigio, hay un problema con el Hotel Mayaland que está en Chichén Itzá. El Hotel Mayaland, los dueños son la familia Barbachano y aparentemente compra este hotel o empezó un proceso de compraventa la familia Rosas Moya, muy pegada al gobernador de Yucatán, ¿sí? Prácticamente mejores amigos. La resolución de ese conflicto, obviamente la terminal es el Poder Judicial de Yucatán. De ahí la relevancia de este asunto. Y no solamente tienen ese caso, muchos más. Entonces, aquí o no se logra la mayoría calificada del Congreso local, es decir, los diputadas y diputadas reflexionan ante esta aberración de ley. Por otro lado, falta que se expresen los magistrados y magistradas del tribunal. Entiendo que hoy habría alguna manifestación por parte de ellos, la esperamos. Sin embargo, lo que permea en Yucatán es que están muy contentos y que van a aceptar esta ley. No creo, porque vulnera la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Y quedan dos recursos. Una controversia constitucional que en la propia iniciativa enviada al Congreso del Estado menciona 3 controversias constitucionales y mal utilizadas, mal aplicadas en esta iniciativa porque todas le dan la razón al Poder Judicial. Una es de Zacatecas, otra es de Colima y otra es de Hidalgo. Y los supuestos son completamente diferentes. En el caso de Yucatán, el haber de retiro está normado. Entonces, y en las otras, en esto que muestran, en las controversias que aquí enumeran, no está normado. Y o se van a la controversia, reitero, también la Consejería Jurídica Federal tiene competencia sobre una posible inconstitucionalidad y también lo tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos que puede validar preceptos. Entonces, las dos primeras las tienen que iniciar directamente ellos y en el caso de derechos humanos puede ser cualquier persona. Y por supuesto, yo ahí me apunto para defender a una institución, porque no es lo mismo hablar, no una institución, un poder. No es lo mismo hablar de una institución autónoma, de un poder autónomo. De ese tamaño está el tema de la mafia inmobiliaria, de la corrupción y de la procuración de justicia en Yucatán. Muchísimas gracias. No tendremos más preguntas. Muchas gracias a los medios por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y comentarles a nuestros amigos de los medios que se encuentran aquí en